Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. La banda Ghost tiene varias canciones que se podrían considerar románticas. En este video hablaremos de ellas, lo que significan y si se pueden dedicar o no. Dicho esto, comencemos. He Is pertenece al álbum Meliora. Tobias se inspiró en canciones italianas para crearla. En un inicio se llamó Lei è, es decir, ella es. Tobias explicó, la letra de He Is en realidad estaba en italiano. Mi novia de aquel momento, ahora mi esposa, estudió en Italia y le gustaban mucho las canciones cursis italianas, por eso la escribí, como una broma para ella. Estuvo guardada por varios años. La canción tiene varios grados de significado personal. La letra en el demo tenía partes falsas, por así decirlo. En el año 2014, el músico y amigo de Tobias, Selim Lemouchi, se quitó la vida. Allí la letra de la canción se materializó. Por lo tanto, He Is es una canción que empezó como una broma y que luego tomó un significado más personal, dedicado a alguien que ya no está. Life Eternal forma parte del álbum Brickell. Por mucho tiempo se dijo que esta canción estaba dedicada al hermano de Tobias, Sebastian, quien partió en el año 2010 debido a un problema cardíaco. Tobias explicó que no era el caso y que Life Eternal está inspirada en la mortalidad e inmortalidad. Imagina que te dieran la oportunidad de eludir el orden natural de las cosas y tienes un pase libre para vivir eternamente. ¿Realmente querrías hacerlo? ¿Te comprometerías con algo así? La canción se relaciona con la eternidad de las cosas. Tobias dijo, las amistades y los amores terminan. Algunos no, y esos son los que te joden. Conozco mucha gente que ha estado en matrimonios y relaciones que parecen mágicas, pero luego no lo son. Por ello hay que tomarlo todo con pinzas, incluso la muerte. Nada es eterno y es mejor disfrutar hasta que todo termine. Pero la pregunta es, si tuvieras vida eterna, ¿sería realmente una buena alternativa? Llega el turno de la canción más popular de Ghost. Hablamos de Merry on a Cross, utilizada en todo tipo de videos y edits. Cuando la canción se publicó en el año 2019, Tobias, sobre su significado, explicaba que hacía referencia a la moda de 1969 y a la jerga que se utilizaba en aquel entonces. Como en algunas canciones se jugaba con las palabras para que no todo fuera tan directo. En resumen, una oda al sexo y a las drogas. Un par de años después, Tobias sobre Merry on a Cross dijo, la canción tiene múltiples capas en su letra. El estribillo está escrito con mucha ironía. Go down no significa necesariamente en el sentido del 69. También puede significar pasar a la historia, a tu propio ascenso. María no significa necesariamente María, la madre de Jesús. Podría referirse a María Magdalena, como símbolo de alguien que aparentaba una cosa pero en realidad tenía otras intenciones. Alguien que ha sido malinterpretado. Tobias finalmente añadió, Merry on a Cross es sobre la amistad y cómo junto con otra persona podrías haber sido algo en algún momento. Y luego no terminó siendo así. The Future is a Foreign Land es una canción que se estrenó en la película de Ghost, Right Here, Right Now. Esta canción está escrita desde el enfoque romántico, pues es una carta de amor de Papa Neil a Sister Imperator en 1969. Una canción que habla del caos y de las esperanzas de un futuro mejor. Del álbum Infesti Summam tenemos Ghule Zombie Queen, pero aquí tomaremos en cuenta la primera mitad de la canción, es decir, Ghule. La misma habla de la nostalgia, de añorar algo del pasado y un recuerdo de algo que se transforma. Ghule es lenta, nostálgica. Tobias explicó, es la idea romántica de un ser o un tiempo perdido, nostalgia, ausencia del tiempo, una persona o un ser. La nostalgia es algo interesante, puede crear maravillas y también destruir mentes. Ciris se desprende del álbum Meliora, un clásico de la banda que parece ser de amor. Sin embargo, trata sobre manipulación. Líricamente, Ciris es una simulación entre la autoridad religiosa y la persona insignificante,
que no logra distinguir la empatía de la manipulación. Todo esto disfrazado de una canción de amor. Llega el turno de Darkness of the Heart of My Love, canción del álbum Impera. Esta sigue el ejemplo de Ciris, ya que suena romántica pero su trasfondo es oscuro. Líricamente habla de manipulación y control. Tobias explicó: se trata de gente que promueve ciertos valores bajo el pretexto de ser temerosos de Dios y justos, pero no practican nada de eso, lo hacen simplemente por dinero y poder. Por lo tanto, de romance esta canción no tiene nada. Por su ritmo, Promemoria está dentro de la categoría de, entre comillas, baladas de Ghost. Esta pertenece al álbum Prequel. La canción nos habla de no temer a la muerte, ya que la misma es una certeza inminente para todos. Hace referencia al Memento Mori, un concepto que recuerda que no eres inmortal. Tan simple como eso. Respire on the Spitalfields del álbum Impera es una canción que nos habla de Jack el Destripador, un asesino que hizo un gran daño a los habitantes de Spitalfields y alrededores, porque nunca fue atrapado. Eso significaba que, aunque los crímenes se detuvieron, nunca estuvieron seguros de que no volvería a suceder. Por lo tanto, la paz no estaba garantizada y el temor era constante. Guiding Lights pertenece al álbum Skeletor. Fue creada para aparecer en una escena de la serie Arcane, pero no se aprobó. En el álbum representa la comunicación. Líricamente habla sobre la incapacidad de hablar con alguien que va por el camino equivocado. Sabes que decirle algo puede llevar al final de esa relación. Del mismo álbum tenemos Excelsis, una canción sobre la muerte, pero con un mensaje muy claro. Si estás escuchando esto es porque estás vivo. Deberías vivir de la mejor manera posible, porque la muerte es algo inevitable. Como menciones especiales tenemos dos covers. El primero es Stay, el cual forma parte del soundtrack de la película Insidious de Red Door. En esta canción participa el protagonista y director del film, Patrick Wilson. La canción originalmente pertenece al grupo Shakespeare's Sister. Líricamente es un diálogo entre el amor y la muerte, una duda destructiva del interior. Finalizamos con If You Have Ghosts, una canción que dentro del fandom de la banda se utiliza para transmitir un mensaje de amistad y de unión entre todos los que disfrutamos de Ghost, aunque originalmente se comenta que líricamente la canción habla sobre la enfermedad de su compositor, Roky Erickson. Él tenía esquizofrenia y se cree que habla de la soledad que esto conlleva, pero son solo especulaciones. Como hemos podido ver, el trasfondo de la mayoría de estas canciones es algo oscuro. Bien dicen que de todos modos cada quien es libre de dar una interpretación propia, pero en este video está expuesta la explicación de su creador, Tobias Forge. Con eso sobre la mesa ustedes pueden decidir si dedicar una de estas canciones o no.